Peligro de derrumbe. Los vecinos de Benillup, en Alicante, alertan de que el barranco que les bordea se acerca cada vez más a las casas. Allí nos vamos, Ana Prada, porque esperan con temor las próximas lluvias. Mucho temor, pero vamos a quedarnos de momento con esta imagen. El barranco de Caraíta, una imagen digna de postal. Y os quiero mostrar otra imagen muy diferente. Es esta, la de un tractor aparcado al borde, literalmente, del abismo de este barranco. El tractor no es el único que está al borde del abismo, porque fijaos también, un huerto, como podemos ver en cualquier pueblo, también pegado al barranco. Y el problema tampoco es el huerto, el problema es que las casas, que las vamos a ver por aquí, están cada vez más cerca del barranco. ¿Por qué? Porque está ganando terreno, se está derrumbando poco a poco y los vecinos están que no viven por la preocupación, por el temor de que un día lleguen lluvias fuertes, y aunque no sean fuertes, y vaya ganando terreno, se vaya derrumbando. Tenemos aquí a David, vente conmigo, y a Lucas, al peque. David tiene 47 años, se puede decir la edad, es muy joven. Y él nos decía que tú recuerdas esto, que ahora vemos que no hay terreno, ¿cómo lo recuerdas? Aquí había, Ana, más de 20 metros de terreno. Los terrenos daban a vuelta a todo el pueblo. Nosotros jugábamos ahí libremente. ¿Más de 20 metros? El terreno ese que te digo, la ladera estaba mucho más consolidada. Ahora todo eso ha desaparecido. Más de 20 metros, que supongo que ahora impacta porque todo eso ha desaparecido. Claro. Ese terreno se ha ido por el barranco. Sí, el problema es que cada vez que llueve, cada vez hay menos terreno y cada vez avanza más hacia las casas. Y también preocupa que las casas, y estas no son las que más cerca están, pero las que tenemos hacia la zona de allí están muy cerca. O sea, prácticamente tienen el jardín en el barranco. Cerquísima. La verdad que muy preocupados. Noches de no dormir y, bueno, a ver si hay un poco de implicación de las administraciones y podemos hacer alguna cosita. A ver si se puede arreglar. Nosotros, muchas gracias, David, hemos estado durante todo el día aquí en Benillup. Hemos conocido a muchos vecinos porque hay casi una veintena de casas que están al borde del barranco. Quiero que los conozcáis y ya os aseguro, como os decía antes, que muchos rezan porque no llueva, porque no caiga ni una sola gota de agua en Benillup. Preocupados, algunos incluso asustados, así están los vecinos de Benillup, localidad alicantina hacia la que hoy ponemos rumbo. Ya en la lejanía podemos atisbar dónde radica el problema, ese que nos explica Javier, alcalde del pueblo, de su pueblo. Aquí en la distancia hemos quedado con él. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Que hemos venido aquí porque tenéis un problema con esto. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, aquí podéis ver al pueblo de Benillup y aquí en la ladera está todo barranco, como se está por la erosión y por las últimas lluvias, se está deslizando toda la tierra para abajo con el inconveniente de que ya estamos cerquita de las parcelas, a unos 5 metros de lo que es una callecita que hay aquí y las parcelas. ¿Nos vamos para el pueblo y lo vemos mejor? Vamos para allá. Venga, vamos. Nos vamos a Benillup. Con él nos vamos porque aquí nos asegura son muchas las casas de vecinos que corren peligro. Porque ya lo que queda de terreno es muy poquito. Hace unos cuantos años habían 2 bancales atrás, unos 10 años, 2 bancales atrás, que se ha ido comiendo lo que es el barranco poquito a poco y a fechas de hoy pues las tenemos ahí prácticamente. ¿Tu madre vive por aquí? Sí, aquí mismo. ¿Vamos a verla? Vamos a ello. Venga, vamos a verla. Sí, a casa de bienvenida. Su madre tiene 76 años y vive pegada al barranco. Tú en tu casa tienes vista directa al barranco. Al barranco, está justo ahí. Sí. Y tengo, mira, todos los años tengo que llamar al obrero porque se me abren unos rajos así de grandes, ¿sabes? En las paredes. De lo que da. Incluso cuando ahora vayamos ahí detrás, vas a ver que el agua va tirando. Dejamos a bienvenida y recorriendo el pueblo encontramos a quienes como Ángeles y Alejandro viven con preocupación. Ángeles, que tú eres de aquí, ¿qué problemón hay con el barranco? Tremendo, y cada año peor. ¿Cómo están los vecinos? Los vecinos están que arden. Los vecinos que arden y hay que poner remedio antes de que pasen las cosas. No se tiene que esperar tanto y tanto a ver qué pasa. No. Ya está pasando. Entonces, a poner remedio. Una solución piden como ellos, Isabel y Joaquín. Hola, Joaquín. Buenos días. ¿Qué tal? Que vengo a veros porque creo que vosotros en casa tenéis un pequeño problema, por no decir un gran problema, ¿no? ¿Por dónde está la casa? Pues la parte trasera sí el problema es gordo, porque tenemos el barranco que está muy cerca de las casas. Joaquín lleva aquí décadas e Isabel nació en esta casa. Esto prácticamente es vuestro jardín, ¿no? Pues sí, bueno, esto es nuestro campo. ¿Da miedo? Ay, no nos lo digas, el miedo que da. Da mucho miedo. Porque si oyes un ruido, porque esto hace ruido cuando se cae, y bajas y ves que se ha llevado ya 4 metros más y dices, bueno, esto no para arriba.
Como ellos, son muchos los vecinos que viven así. 18 casas pegadas a un barranco al que nos acercamos. Allí nos esperan Merche y Rosa. ¿Eso qué es? Esto es el barranco, que mira las entradas que va haciendo el barranco y ahí están las casas. Pegadas. Pegaditas. Rosa, ¿y esto qué es? Esto, los socavones que hace el agua, cuando llueve se lo arrastra todo para abajo. Todo un quebradero de cabeza para decenas de vecinos que ven cómo su pueblo vive al borde del abismo.